Buenas tardes, República Dominicana. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos el programa de Doña Consuelo, la hora de Consuelo. Señores, hay muchos temas que tratar. Hoy tenemos un invitado, vamos a estar hablando de todo lo que es el proceso judiciales que están en el tapete, tanto Odebrecht, Banco Peravia y otros casos que están en las justicias. Pero primero queremos hablar un poco de lo que está pasando alrededor del Congreso. Ayer ustedes saben que el expresidente Leonel Fernández hizo una manifestación o hizo una, vamos a decir, una concentración en los alrededores del Congreso Nacional. Hace unas semanas atrás también lo hizo el precandidato Luis Abinader. Ayer le tocó a Leonel bajo lluvia, había mucha agua, pero yo creo que, pienso yo, porque a mí me gusta actuar por lo que yo soy un demócrata. Entonces yo creo que todo el mundo tiene derecho a manifestarse siempre y cuando no hagan perturbación al orden público, siempre y cuando tengan los permisos necesarios para hacer la actividad o la protesta que piensan hacer. Eso es un derecho consagrado en la Constitución, pero yo también pienso que los congresistas tienen todo el derecho también de trabajar y de que se deje trabajar en paz. Yo lo que pienso es que, porque yo no me opongo y creo que no es un pecado reformar la Constitución, porque para eso las constituciones están para eso. Lo que es un pecado hacerlo al margen de lo que establece el proceso. Pero si usted cumple con todo lo que establece el proceso, yo lo que no estoy de acuerdo en lo que se habla de comprar congresistas, en eso yo no estaría de acuerdo. Ahora, si usted en un determinado momento goza de la mayoría para poder reformar una constitución, entonces nadie puede impedirle o quitarle ese derecho que tienen esos legisladores de sentarse en una asamblea y reformar la Constitución, porque siempre y cuando, vuelvo y repito, no violenten los mecanismos que están establecidos para esos fines. Pero si usted cumple con eso, yo no veo el pecado de reformar la Constitución, porque la gente pienso que hay gente que está desenfocada. El hecho de que Danilo reforme la Constitución no es una garantía de que va a ganar las elecciones. Es decir, reforma la Constitución, puede ir en la boleta, pero tiene que ganar las elecciones. Y el pueblo tiene que refrendarle eso con su voto. Entonces yo por eso pienso que no entiendo por qué tanta maniobra, y si es verdad que no se tienen los votos en el Congreso, entonces dejen que el Congreso haga su trabajo. Yo pienso que el país necesita más tranquilidad, más paz. Creo que esto a la larga le va a hacer daño a la economía. Pienso que Danilo ha cometido sus errores y lo que promueve la reelección, porque si esto sí va a ser, yo creo que se debió haber hecho con tiempo, no como se está haciendo apresuradamente, pero los congresistas tienen todo el derecho de someter una ley para reformar la Constitución, porque la propia Constitución le da ese derecho. Entonces hay que ver qué va a pasar. Las aguas, los ánimos están bien cargados. Parece ser, yo nunca había visto un escenario en el PLD como se está presentando ahora. Sí, hay muchas contradicciones. Las contradicciones han llegado a un sectarismo que nunca antes visto en el PLD, sí en otros partidos, y ahí están las consecuencias de llegar a esos niveles de sectarismo que probablemente lleven al PLD a una división, que yo creo que a ellos no le conviene una división ni a uno ni al otro, porque yo lo que estoy viendo es que Leonel quiere ser presidente, pero entonces viven atacando la otra facción, es decir, a la que está en el gobierno, a Danilo Medina, pero también veo que del ala de Danilo Medina se ataca mucho a Leonel Fernández. Entonces se están creando situaciones
que probablemente sean insalvables. Entonces yo no veo en el panorama que realmente el PLD pueda ganar dividido. Es verdad, y yo lo he criticado y a veces mis amigos en el PRM se ponen guapos, pero yo pienso que el PRM no ha logrado capitalizar los errores del contrario. Porque yo creo que el PRM como partido debiese estar en una posición mucho más de ventaja de lo que está. Y los precandidatos también debieran de estar mucho más altos de lo que están, porque en la acera del frente hay una contradicción de todos los días. Sin embargo, fíjense que a pesar de tener una oposición, todos los días lo que estamos hablando es del PLD y de lo que está pasando alrededor del Congreso. Por eso yo en principio no estuve de acuerdo, pero pienso que fue correcta la decisión de Luis Abinader de ir al Congreso, porque le quitó un poco de protagonismo a Danilo y a Lionel, que era lo que estaban dominando el escenario político nacional. Y entonces él entró en el debate. En ese momento yo compartí la idea de Hipólito Mejía. Yo siempre he pensado que el problema de la reelección es un problema del PLD, porque ellos son, primero, los que están gobernando, y segundo, son la mayoría en el Congreso. Entonces yo, desde fuera, simplemente lo dejo a ellos. Lo que pase ahí y cualquier desgracia que pueda suceder, bueno, necesariamente tienen que pegársele a ellos, que son los que están auspiciando la reforma y la contrarreforma, pero creo que la actividad que hizo Luis, que por los comentarios que uno escucha, fue buena. Yo pienso que fue acertada la decisión de ir a ese escenario y un poco romper la polarización que había entre Danilo y Leonel Fernández. Y entonces, fíjense que inteligentemente, porque hay que decirlo, inteligentemente saca una encuesta al otro día donde él gana en primera vuelta. Entonces, todo eso son estrategias de campaña que yo creo que tienen tienen validez y también van a tener sus resultados, porque la política es percepción. Si usted percibe que la gente, que un candidato no tiene posibilidad de ganar, es difícil que ese candidato pueda avanzar en el gusto del electorado, por la percepción. Entonces, la política, a veces hay estrategias para cambiar precisamente esa percepción y girarla a favor suyo, la percepción de que usted puede ganar en primera vuelta. Y el hecho de él decir, que era lo que yo siempre le decía, decir que eso no le importa quién sea el candidato del PLD, la oposición tiene que estar preparada para ganarle a quien sea, porque de no ser así, entonces se va a demostrar que hay cierto miedo con X candidato. Y la oposición tiene que estar preparado para enfrentar al que sea. Y debe de estar preparado para enfrentar al PLD unificado o dividido. Yo todavía en el fondo pienso que el PLD es lo suficientemente inteligente y hay muchos intereses por el medio como para dividirse. Pero lo que uno está viendo, lo que uno ve todos los días, es contrario a ese pensamiento. Es decir, todos los días uno lo que ve es más pleito entre sí. Sí, se le echa un poquito más de gasolina al fuego. No veo a nadie que le esté echando agua para apagarle un poco el fuego. No hay un árbitro, perdónenme, no hay un árbitro en el PLD. Ya nadie puede salir y decir, nosotros vamos a sentar las dos partes a ver si se pueden poner de acuerdo. Así que la situación en el PLD está un poco complicada, un poco difícil. Hay que ver qué va a pasar ahora en la Cámara de Diputados el 16 de agosto, que ahora la presidencia de la Cámara le toca a la facción
o vamos a decir, al grupo de Leonel Fernández. Si estas contradicciones siguen, ¿qué va a pasar? Porque ni el grupo de Leonel ni el grupo de Danilo tienen los suficientes votos como para ganar solo. Ellos tienen suficientes votos para imponer al presidente de la Cámara siempre y cuando vayan unificados. Pero si se dividen, entonces van a necesitar votos de otro partido. Y pienso yo que ningún partido le va a prestar su voto al grupo de Leonel para dejarle la presidencia, sino que como yo soy el que decido, entonces la presidencia debe tocarme a mí, que es el caso del Partido Reformista y del PRD. Si Danilo, o el grupo de Danilo, que es la que tiene la mayoría, pero necesita los votos PRDistas para ganar la presidencia del Congreso, de la Cámara de Diputados, pero lo más natural es que el presidente de la Cámara de Diputados sea un PRDista entonces. Y si la gente de Leonel van a negociar con el PRM, que también harían mayoría, oye, el PRM le va a prestar sus 50 votos a Leonel, que tiene 30, vamos a decir, y no va a pedir la Cámara de Diputados. Igual que pueda negociar con la facción o el grupo de Danilo, va a pedir la Cámara de Diputados también. Entonces, el 16 de agosto, estamos ante un escenario, un posible escenario, del que el presidente de la Cámara de Diputados sea de un partido diferente al PLD. Eso es lo que se está visualizando en el día de hoy. Falta todavía menos de un mes, porque ya hoy estamos a 18, así que falta menos de un mes para que ese acontecimiento ya se dé en los bufetes directivos de la Cámara de Diputados, del Senado y de los ayuntamientos. Así que vamos a esperar a ver qué va a pasar. Ahora, ante todo este panorama de tanta incertidumbre que tenemos y tanta injerencia por aquí y otros opinan por allá, que yo creo que a nosotros los dominicanos somos los que debemos de decidir qué es lo que nos conviene. Si no estamos en contra, si no estamos a favor de la reelección y logra pasar la reelección, pues nada más hay que votar en contra del candidato que representa la reelección. Si usted está con la reelección y está conforme y la reelección pasa, pero usted vota entonces por el candidato de la reelección. Yo no creo en que manos extranjeras deben de venir a decirnos a nosotros y a trazarnos pauta, cuando en su propia casa está prácticamente cogiendo fuego. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso, pero finalmente nosotros queremos hacerle un llamado a la población, ahora que ya se avecinan las elecciones, porque estamos ya a las puertas de las próximas elecciones. Yo creo que las elecciones se van a unificar todas, pero en estas elecciones próximas, cuando vayamos a elegir un representante, vamos a elegir un representante que realmente nos quiera representar. Vamos a hacerle un panorama, vamos a echarle un vistazo a lo que está pasando en el Congreso, a lo que están haciendo los congresistas nuestros en función de las necesidades de nuestras comunidades. Nos están representando. ¿Cuántas veces han intervenido en la Cámara de Diputados para solicitar cosas para nuestra comunidad? ¿Cuántos proyectos de ley han presentado en el tiempo que tienen en el Congreso Nacional? Si nosotros como ciudadanos no empezamos a evaluar, no evaluamos lo que están haciendo nuestros representantes, entonces vamos a seguir cometiendo los mismos errores y vamos a seguir eligiendo representantes que realmente no nos están representando. Así que hago esa reflexión para que en las próximas elecciones, todavía no se sabe si el voto de arrastre va o no va aquí en el Distrito Nacional, pero nosotros tenemos que aprender
a votar por el que mejor nos va a representar, independientemente del partido que sea. Da lástima que porque uno sea de un partido, vote por un candidato a diputado que realmente no va a representar a uno, cuando uno está consciente que el candidato del otro partido es que realmente nos puede representar en la Cámara de Diputados. Así que es una reflexión que hacemos. Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando retornemos regresamos con nuestro invitado de hoy. Gracias por continuar con nosotros. En escena está con nosotros el abogado Danilo Lapé. Con él vamos a estar hablando de todo este proceso judicial. Bienvenido al programa, Danilo. Gracias, César, nueva vez. Danilo, como tú eres uno de los abogados del caso Peravia, ya parece que hubo una sentencia los otros días. Dinos de qué se trató esa sentencia. Sí, el mes pasado se leyó el dispositivo de la sentencia, después de 4 años y medio de juicio. Estaba pautado precisamente para el día de hoy la lectura íntegra de dicha sentencia, pero el tribunal alegó hoy que eran demasiadas pruebas y que no hubo tiempo para la redacción, por lo que fue aplazada, pospuesta para el día 30 de agosto de este mes. Pero esa sentencia le da ganancia de causa a los clientes de ustedes, a los dueños del banco. Explícanos quién salió ganando en términos... Okay, en esta sentencia... No, porque quien debe de ganar, claro, es el que tiene su dinero, las víctimas, que el otro se lo ha querido robar. Claro, en este caso hubo 4 condenas, 2 absoluciones, 3 absoluciones y negociaciones con 2 de los imputados y 10 prófugos. Es el de los 20 imputados del caso. Por ejemplo, en el caso mío, que represento 12 víctimas, los cuales tenían depositado entre todos 240 millones de pesos en el banco. En el aspecto civil fueron resarcidos todos. Es decir, los 240... Sí, mis 12 clientes fueron resarcidos. Todo lo que tenían depositado. Sí. No los intereses. No, se le ordenó a la superintendencia, se le ordenó mediante sentencia que se le fueran resarcidos con 1.400 millones de pesos. De esos 1.400 millones de pesos para pagar a los ahorrantes del banco. Y las indemnizaciones, ya eso es, la perseguimos nosotros los abogados de las víctimas. Los míos, mis representados, todos fueron resarcidos, lo cual me siento conforme en el aspecto. ¿Ya eso se hizo efectivo o falta todavía? No, eso en el aspecto civil. En el aspecto penal tal vez no estuve muy de acuerdo, porque creo que hubo personas que debieron ser condenados y no lo fueron, y otros con más pena. Pero la Fiscalía del Distrito, según las informaciones que he hablado con el Ministerio Público, va a apelar esa decisión. Pero yo me refiero a que ya los ahorrantes empezaron a recibir su dinero. Todo eso es un proceso. Ahora le corresponde, como fue un caso complejo, es un caso complejo, tienen, después que nos notifiquen la sentencia íntegra el día 30, hay 40 días para la apelación, que de hecho, seguro ellos van a apelar la decisión, como también la va a apelar la Fiscalía del Distrito, en el aspecto penal. Hay parte de las víctimas que también van a apelar. Sí, pero ellos apelarían en la parte civil. Porque no están conformes con la indemnización, que no encontraron conforme a los daños causados y a la indemnización que les fue otorgada. En mi caso no voy a apelar ninguna de las... Si ustedes están satisfechos, porque yo estoy satisfecho en el aspecto civil. Los clientes tuyos están satisfechos con los resultados de la sentencia. En la sentencia. No significa eso que tenemos ese dinero en efectivo. Esto es un proceso, ellos apelan, pueden ir a casación también, y después que tenga la sentencia la autoridad de las cosas juzgadas, se tiene que ir todavía a la Suprema. Nosotros entonces podemos perseguir con nuestra sentencia los bienes de esas personas, siempre y cuando tengan bienes, y siempre y cuando ellos no nos llamen para hacer algún tipo de negociación. En estos delitos económicos
casi siempre Pero hay... para que nos aclaremos un poquito mejor a la teleaudiencia, los 200 y tantos millones de pesos que tú representaste, o tenían tus clientes depositados en el banco, eso me imagino que están en lo que tiene la superintendencia como garantía. Así es. Sí, lo otro ya es otra cosa. Pongo un ejemplo de uno de ellos. Uno de mis clientes tenía 50 millones en 12 certificados financieros en el Banco Peravia. Yo demandé y a ese cliente me le dieron o me le otorgaron 40 millones en indemnización. Aparte de los 50 millones. Okay. Los 50 millones le corresponde a la superintendencia de banco pagarlo, pero los 40 millones los persigo yo como abogado de ellos. Bueno. O sea que ahí es que la otra parte, la parte perjudicada, está apelando. Ante nosotros. No está apelando los 50 millones. No está apelando. Ellos pueden apelarlo también. También pueden apelar. El monto porque eso es una realidad, un certificado que está Claro, pero la superintendencia es como intermediación financiera, es la entidad que tiene que ver con los ahorros de las personas. Sí. Pero en el aspecto de nosotros, en la indemnización, no tiene que ver ni Ministerio Público ni superintendencia. Eso no corresponde a nosotros los abogados perseguirlo como asuntos civiles. Pero en ese aspecto, reitero, estamos conformes con la decisión, porque todavía al día de hoy no hemos recibido ese dinero y sabemos que tenemos que pelearlo o negociarlo. Por lo menos tienen ya la garantía de una sentencia. Claro. Y ese dinero, me imagino, por lo menos los 50 millones, vamos al caso de ese ahorrante en particular, lo tiene la superintendencia. Siempre y cuando los bienes decomisados a favor del Estado Dominicano den para pagar los ahorrantes. Pero se decía que estaban valorados. Bueno, lo que nos decía Amadeo era que los bienes que tenía la superintendencia sobrepasaba los ahorrantes. Sí, yo hablé varias veces con la fiscal del distrito, con la ex fiscal, y ella me decía que los bienes incautados daban para pagar a los ahorrantes. O sea que en ese aspecto estamos tranquilos. Y eso está en manos del Estado. Está en manos del Estado, que ahora lo que tenemos que estar vigilantes a lo que va a hacer el Estado con eso. Pero en el aspecto de nosotros, lo perseguimos nosotros o negociamos con los y todo el dinero, todo lo que tiene la superintendencia de banco como garantía es en inmuebles, no en propiedades. No, hay muebles, inmuebles, incluso hay un avión, vehículos, solares, apartamentos, pero en efectivo o cash, no. Hasta el día de hoy no es que los bienes se van deteriorando. Claro, pero no sabemos al día de hoy si hay dinero en efectivo porque no nos lo han dicho. Pero ellos están cobrando deudas y se supone que las cobran en efectivo para dividirla entre los ahorrantes. Pero porque también habían clientes que tenían deuda con el banco. Claro, y hasta el día de hoy. Y se formó una... la Comisión de Liquidación del Banco Peravia es la que tiene el control de ese vía superintendencia. Por ejemplo, 2 clientes que fueron absueltos, Nelson Cabral Vera y Rolando Cabral Veras, que de hecho lo veo ahorita. Son 2 hermanos por los apellidos. Sí, y ellos hicieron unos préstamos por valor casi alrededor de 300 millones de pesos con un título de propiedad, con el mismo título de propiedad. Una persona se lo prestó para que hicieran un préstamo. Y entonces ellos hacían varios préstamos y nunca inscribieron el título, con un poder. Y esos 2 clientes fueron absueltos por el tribunal. Pero eso es una falsedad en escritura ya ahí. Y ahí, en esa parte, en el aspecto penal, yo no estamos de acuerdo, la mayoría de los abogados. Por lo que... No, y también, según nos decía Amadeo, en la parte de los certificados o las inversiones en dólares. Exacto. Tampoco la tomaron en cuenta el tribunal. Lo que pasa es que la ley 183 establece que los bancos de ahorros y créditos no están facultados para recibir dinero en dólares. Pero tú quieres decir que si yo tengo dinero en dólares, que no lo tengo, pero vamos a dar un ejemplo. Si yo tengo dinero en dólares, o Edwin, el camarógrafo, tiene dinero en dólares, sí, y el banco quiebra, no hay entonces respuesta para él. Los bancos de ahorros y créditos
no los bancos de intermediación financiera. Ah, bueno, los Y el comerciales sí. Claro, y lo de intermediación Ya tú financiera. sabes, sí. no, Y el Banco no Peravia pongas tu dinero en dólares. era un banco de que intermediación no sean financiera, pero comerciales. los demás bancos sí están autorizados según la ley para recibir dinero en dólares. Pero Y está garantizado, la superintendencia no, garantiza eso de garantizado es entre comillas. Y explico por qué. Tú puedes tener, por ejemplo, mi cliente, uno de 50 millones y otro que tenía 10 millones. Según la ley, el fondo de contingencia del Banco Central solamente le garantiza 500,000 pesos Sí. a la hora de la quiebra. El que tiene 1 millón le dan 500,000, el que tiene medio millón se lo pagan y el que tiene 50 millones le dan 500,000 pesos también. Sí. Cosa que es injusta. Que yo creo que el Estado dominicano, los legisladores, porque estoy pensando eso cuando sea legislador, somete a la modificación de esa ley. Sí, porque es injusto que una persona que tenga esa cantidad de dinero se le respalde, porque se sobreentiende que si la superintendencia de banco hace su trabajo, debe de tener suficiente liquidez en caso de cualquier contingencia. Eso es correcto, y por eso se establece el fondo de contingencia para eso, pero 1%. Pero ¿qué pasa el dominicano o el ahorrante? ¿En quién confía? Primero, en el Estado dominicano, que es que regula los bancos comerciales. Segundo, en los dueños de los bancos, porque siempre todo el mundo investiga quiénes son los dueños de los bancos. Y hasta que hay un principio que dice que no es mismo la limpieza judicial que la buena conducta, y hay muchos banqueros que judicialmente están limpios, que nadie lo puede hasta que no quiebran. Cuando quiebran, entonces ahí comienza la desgracia de los ahorrantes. Y yo creo que el Estado dominicano esa ley debe ser modificada. Yo recuerdo Baninter, por ejemplo, me viene a la cabeza Baninter, que recuerdo porque tenía un primo mío que trabajaba ahí y la esposa mía teníamos un dinero en otro banco y él siempre me decía, pero trasládalo para acá, que aquí te estamos dando un 28. Eso como que me luce a mí. ¿Qué puede ganar un banco si te da a ti un 28 y a cómo lo va a prestar? Así, hay mucha gente también que se dejan inducir la ambición por las propuestas que saben que son propuestas que no son viables. Bueno, lo que pasa es que entonces tú no puedes poner tu dinero en una financiera que te está dando unos intereses que tú sabes que tarde o temprano tiene que quebrar. Sí, pero el dominicano, o no el dominicano, el mundo entero, todo el mundo lo que quiere es rendir su inversión. Sí, y basado en la confianza. Y si esa confianza se destruye, ya ahí cambia la cosa. Pero, por ejemplo, en el caso del Peravia, le daban los mismos intereses, aparte de mis clientes, que le daba el Banco Central. Y ellos, por el nombre de los dueños de los bancos, lo sacaron del central. Como me decía mi cliente, uno de mis clientes, a mí me engatusaron. Pero ¿y cómo yo voy a sacar? Y le dije a las juezas en el tribunal que mi cliente dijo que a él lo engatusaron los dueños del banco. Y engatusar, todo el mundo sabe lo que significa. Y él creyó en el nombre, en el apellido, decía él. Sí, pero es que si yo... Porque es que el dinero, mira, con el dinero hay que respetarlo. A mí mi papá me enseñó a respetar el dinero. Entonces tú no puedes, si una institución como el Banco Central, que no tiene forma de quiebra, claro, que ahí es que está, claro. Ahí es que entra todo ese es vamos a decir, la alcancía del país. O sea, entonces, si tú lo tienes ahí a unos intereses que lo tiene, seguro, que te lo van a dar, no, seguro, que te van a dar lo mismo en otro sitio, ¿para qué tú vas a sacar tu dinero donde tú sabes que están garantizados? No importa la garantía que te ofrezca el otro banco, no puede ser nunca mayor que la garantía que te está dando el Banco Central. Entonces, a menos que no sean familiares tuyos. Aún sean familiares. Pero César, lo que pasa es que si no fuera porque sucedieran estos casos, no lo estuviéramos dilucidando aquí. Sí. Ni tuviera uno, el abogado de su trabajo, ni el fiscal. Mira, a mí me da pena por amigos que tienen dinero. Yo tengo un caso que lo he denunciado aquí y por suerte ya está en justicia, que era el de la financiera oriental, también. Qué sé yo qué. Pero ese tipo le robó más de 1.000 millones de pesos a gente. Así es. Y yo tengo amigos ahí
que su papá, que tiene 80 años, todo el dinero que ha trabajado y con eso era que compraba su medicamento, se le perdieron, Así el es. tipo se lo robó. Por ejemplo, en el día de hoy, en esta semana, a mí me están llegando más casos del Banco Peravia, porque la gente ha visto el resultado de la sentencia y la indemnización ¿Y que han qué dado. estaban esperando para...? Pero es correcto. Entonces ellos al ¿Y ver qué la estaban situación, esperando para ellos ir van y yo les explico. a reclamar lo de Y ellos? yo les explico, en el aspecto penal contra los condenados no nos podemos querellar. Sí nos podemos querellar contra los que están prófugos. Y sí podemos demandar esos certificados vía civil, vía un tribunal civil, por daños y perjuicios. Entonces tengo varios casos ahora que me están llegando y lo estoy preparando en el aspecto civil. Sí. Y en el aspecto penal, en contra de los prófugos, no en contra de los ya Pero condenados. los prófugos son un poquito difíciles. Pero según vayan llegando, van llamando. Los venezolanos, tú sabes que la constitución venezolana prohíbe Sí, la claro, extradición. pero hay uno preso en Estados Unidos. Sí, Y ese puede pero ser- vamos ya a dejar un poquito el Ok. caso Peravia, porque ya nos queda poco tiempo. Ok. Y vamos a tocar un poco lo que está pasando ahora en el caso Odebrecht. Resulta que ahora, mediante una denuncia que ha hecho una periodista aquí, vamos a decir, ligada a Una organización de periodistas internacionales, en una alianza con periodistas internacionales, a ella le dan esta información y el Procurador General de la República está investigando. Ahora mi pregunta va en dos vertientes. Aquí se hizo un acuerdo con la compañía Odebrecht para que entregara todas las informaciones para ellos no ser juzgados. Así es. Entonces, si ellos no entregaron todas esas informaciones, vamos a decir, entonces ese acuerdo se puede caer. Así es. Sí. Y si ellos lo entregaron, entonces los que tienen el proceso aquí no hablaron mentira. Eso Y yo es creo que correcto. eso es fácil de investigar porque en Estados Unidos eso llegó allá. Claro, claro. Entonces, ¿qué va a pasar ahora si se encuentran indicios de culpabilidad, o decir, por lo menos indicios de poder iniciar un proceso como se inició con Odebrecht? ¿Esa gente entran a este proceso o es un proceso complementario? Bueno, en el aspecto procesal es el siguiente. Por ejemplo, si de esas nuevas investigaciones surgen pruebas en contra de los imputados que ya están en juicio, el Ministerio Público, vía el artículo 330 del Código Procesal Penal, puede someterla como prueba nueva y el juez puede acogerla como prueba nueva. Que ese es el procedimiento. Pero si hay nuevos imputados, según la investigación del Ministerio Público, tiene que iniciar de cero. Es decir, medida de coerción, hacerle un juicio, hacer la acusación, hacerle un juicio a la prueba. Que no necesariamente tiene que ser con el mismo juez, porque esos no son funcionarios que tienen jurisdicción privilegiada. No. Entonces eso iría a un tribunal ordinario. Entonces comienza la medida de coerción, se le hace la acusación, la medida de coerción, si le hacen juicio a la prueba y si hay indicio que el juez determina que son con probabilidad a ser condenado, entonces lo envía a juicio, pero no va a ser conocido dentro del mismo proceso. Entonces iría como no hay nadie a con una jurisdicción ordinaria especial, exacto, iría a una jurisdicción ordinaria. Sí, pero corresponde a eso, al Ministerio Público, porque a veces siempre le quieren después echar la culpa a los jueces del mal procedimiento, de los malos procedimientos hechos por el Ministerio Público, y de una vez dicen que la justicia es mala, que la justicia es esto, y que los jueces esto y lo otro. Pero la responsabilidad en este momento, o en cualquier, en el caso de en el procedimiento, es del Ministerio Público. ¿Y en qué se basan algunos de los imputados del caso de que lo excluyan del expediente? Que estoy escuchando algunos. Todos los abogados para defender a sus clientes hacen lo habido y por haber y lo indecible. Y he visto que han recurrido el auto de apertura a juicio de algunos de ellos. Y el artículo 303 del Código Procesal Penal establece claramente que los autos de apertura a juicio no son susceptibles de ningún recurso. Por lo que, de antemano, no hay que ser abogado para saber que se lo va a declarar inadmisible. Va a haber un grupo de personas
que van a querer echarle la culpa a los jueces, pero no son los jueces, entonces, es la ley que lo dice. Ahora que esto va a juicio, tiene que conocer el pleno de la Suprema o la parte contenciosa, sí, la No, parte por ejemplo, del tribunal. ese auto que recurrieron de auto de apertura a juicio lo conoce la sala penal. No tiene que ir al pleno. No. Ahora, el juicio sí, de lo que está en juicio de fondo, ese lo conoce el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, señores, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, César, como Danilo, siempre. por aceptar nuestra invitación y ponernos al tanto de todo lo que está pasando en la justicia, sobre todo esos casos de fraude bancario que a nosotros nos interesa mucho, porque hay mucha gente que salen sufriendo, sufre mucha gente con estos procesos, porque pasan toda una vida guardando unos chelitos para que venga un bandido entonces y se lo quiera robar. Por eso nosotros le damos seguimiento a este tipo de casos, para el que les robe el dinero de la gente pague la consecuencia. Señores, gracias por haber estado con nosotros. Mañana tenemos un nuevo compromiso a partir de la 1 de la tarde con su programa La Hora de Consuelo. Buenas tardes y bendiciones y buen provecho.